Muy buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre las integrales dobles. Primero vamos con una introducción sobre las integrales dobles. Y bueno, estas son una extensión crucial de las integrales definidas, que lo que hacen es permitir la evaluación de dos funciones de dos variables sobre regiones bidimensionales en el plano. Este concepto es fundamental en el cálculo multivariable y proporciona herramientas poderosas para comprender y resolver problemas en diversas disciplinas. En sí, lo que este concepto nos quiere decir es que las integrales dobles son un paso más allá de lo que fueron las integrales definidas, en donde ahora no haremos la evaluación solo de una variable, sino de dos. Eh, como nos mencionaba en las regiones bidimensionales en el plano. También tenemos la definición básica, en donde en su forma más simple, una integral doble se define como la integral de una función en términos de x y de y sobre una región R en el plano XY. Y podemos ver la fórmula general de cómo sería la integral doble. Tenemos la región R, la función en términos de x y y, y los diferenciales con respecto a las dos variables que vamos a evaluar, donde dx y dy indica que estamos integrando primero con respecto a x y luego con respecto a y. La región R se especifica mediante límites adecuados para x y y, definiendo así el área de integración. Entonces, si tenemos eh, definida así la fórmula, tendremos que primero integrar con respecto a la variable x, que será la integración interna, y luego la integración externa, que será con respecto a y. También vamos a hacer lo que es un poco de recorderis del cálculo diferencial que se vio en primer nivel. La integral definida para funciones de una variable se la definió de la siguiente manera. Eh, con el límite de n que tendía al infinito, la sumatoria de n con iteraciones de 1 y con la función y con el eh, con delta x, la cual se llama integral o suma de rima, que significa el área bajo la curva de una función en un intervalo de dos puntos, en donde teníamos un punto inicial A y un punto final B. Entonces, si queríamos obtener una integral definida para una función de dos variables, lo que primero debíamos suponer era que la región de integración sería de la forma de dos puntos iniciales en la región de x y por los dos puntos en la región de y. Es decir, un rectángulo de R2, la cual la denotamos como R, como podemos ver en la gráfica. En la gráfica podemos ver los dos puntos C y D eh, en la región de Y y los dos puntos A y B en la región de X. Entonces tenemos que el punto X sub y Y sub J representa cualquier punto del IJésimo rectángulo y el volumen del IJésimo paralelepípedo. Entonces a esto se los denota como este delta, delta V sub IJ, en donde estaría dado por la siguiente fórmula que podemos ver en pantalla. Delta, delta V sub J igual a la función del punto X sub y sub I, con delta X sub I y delta Y sub J. Entonces, si deseamos el volumen bajo la superficie, tendríamos que hacer una suma de volúmenes de una cantidad infinita de paralelepípedos. Es decir, como podemos ver en esta fórmula, tendríamos que hacer un doble sumatorio de Riemann para poder encontrar el volumen para estas figuras. Entonces es aquí en donde surge la definición de integral doble, en donde una
sea f una función de dos variables definida en una región plana. Entonces tenemos los dos puntos con respecto a la variable x por los otros dos puntos con respecto a la variable y, en donde, como mencionamos anteriormente, tenemos que hacer dos sumas de Riemann. Entonces aquí es donde se le denomina la integral doble de f en la región y se la denota de la siguiente manera. Es aquí en donde sale esta fórmula ya con los límites de integración. Tenemos los límites c y d para con respecto a y los límites a y b con respecto a x. Además, si existe este límite, entonces decimos que la función es integrable en la región dada. También tenemos lo que es el teorema de integrabilidad, en donde si la función está acotada en la región, si la función es continua en la región a excepción de un número finito de curvas suaves, entonces f es integrable en esa región. Entonces este teorema nos hace suponer que igual para funciones de una variable, si la función es continua será integrable. Muy bien, ahora vamos a resolver lo que es un ejercicio, un ejemplo sencillo de una integral doble. Vamos a leer aquí el problema que se nos propone, que dice lo siguiente. Queremos calcular el volumen de un sólido cuya altura en cada punto x y y está dada por la función f con respecto a las variables x y y. La función es x más y sobre el rectángulo R definido por los límites en x, que es de 0 a 2, y los límites en y, que son de 0 a 3. Muy bien, para resolver esta integral primero debemos de definir nuestros límites. Primero vamos a ubicar con respecto a qué variable vamos a integrar primero, o sea, cuál va a ser nuestra variable, nuestra integral interna. En este caso hemos decidido ponerle como integral interna a lo que es a la variable y con respecto a y. Entonces nuestra integral interna será con respecto a y. Colocamos el símbolo de la integral y los límites con respecto a la variable y, que son 0 a 3, que ya se nos dieron aquí. Y como integral externa tenemos con respecto a x, con sus respectivos límites que fueron de 0 a 2. Muy bien, y lo que primero vamos a hacer es resolver la integral interna, que es con respecto a y. Muy bien, entonces ahora realizamos lo que es la integral interna con respecto a y luego procedemos con la integral externa. Para integrar con respecto a y, como podemos ver, x se transforma en constante, entonces le añadimos la y. La integral de y sería y cuadrado sobre 2, donde aquí vamos a evaluar con respecto a los límites que se nos dieron, que fueron de 0 a 3. Ahora procederemos a lo que es a la evaluación de la función que nos quedó integrada con respecto a los límites 0 a 3. Aquí podemos ver la función ya evaluada con respecto a 3 y con respecto a 0. Con respecto a 3 se nos resulta la función 3x más 9 medios. Y menos 0, que como conocemos, si reemplazamos el 0 en las y que se nos da la función, resulta 0, porque está multiplicando y dividiendo. Entonces resultándonos como función final para poder integrar con respecto a la integral externa el 3x más 9 medios. Ahora procederemos a integrar de forma externa con respecto a x. Tenemos la función 3x más 9 medios con respecto al diferencial de x, en donde al integrar con respecto a x tenemos 3x al cuadrado sobre 2
y como 9 medios es constante, añadimos la x y colocamos los límites para realizar la respectiva evaluación. Listo, una vez hecho todo lo anterior, ahora procederemos a realizar la evaluación con respecto a los límites de x, en donde nos resultará como resultado final 6 más 9, que nos dará un resultado de 15. Y esto significa que el volumen del sólido que se nos daba del problema será de 15 unidades cúbicas. Y muy bien, esto ha sido todo con respecto a las integrales dobles. Muchas gracias.